i de vells que esperen. Mentre homes i dones estan treballant als petits tallers a casa o al camp. Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación, y cada 15 días llega el espacio de ACDESA, de la Asociación Ciudadana para la Defensa y la Promoción de la Salud, aquí en el País Valenciano, y tenemos, como es habitual, a Eduardo Zafra aquí con nosotros. Buen día, buenos días, Eduardo. Buen día, buenos días, Manolo, oyentes. ¿Qué Buen tal? día. Aquí estamos para empezar, como cada 15 días, este espacio ACDESA, y hoy nos has traído un invitado, que sí, lo vamos a someter a un tercer grado. Bueno, si se deja. Si se deja. Sí, se deja. Bueno, pues sí, le hemos pedido a un amigo, aparte de, yo creo que es un referente en la atención primaria, el doctor Ermengol Sempere, Mere, para los amigos, que viniera a explicarnos. Llevamos casi 2 años hablando de atención primaria, ¿no, Manolo? Sí, es el tema central de esta charla. El tema central de este espacio ha sido la atención primaria, la importancia que tiene, cómo desde el punto de vista de la ciudadanía debería constituirse en un patrimonio ciudadano, porque sería una garantía, es una garantía de equidad y de buen hacer. Y entonces hemos pensado, lo estuvimos hablando Manolo y yo, y pensamos que bueno, estaría muy bien pues hablar con alguien que estuviera, como se dice normalmente, a pie de obra, ¿no? En esa situación, y que nos contara precisamente esas experiencias. Entonces, buenos días. Buenos días, Eduardo. ¿Qué tal? Bien, bueno, gracias por invitarme a estar en Radio Clara, para poder expresar mis ideas, pero sobre todo es un poco para responder a todas las dudas que se te puedan plantear sobre la atención primaria, ¿no? Decir que, yo conozco a Eduardo de hace muchos años, a diferentes niveles, profesionales, y también es como amigo. Y también he colaborado desde hace muchos años con ACDESA. Soy amigo de ACDESA, no soy socio. Exacto, pero he colaborado activamente con ellos, y me identifico totalmente con su trayectoria, la ACDESA y la de Eduardo, ¿vale? Muchas gracias, Mere. Bueno, a ver si salimos de aquí y te hacemos socio de paso. A ver, he estado 20 años intentándolo. Exactamente. Llevo 20 años como le digo, soy un verso libre, ¿no? Mente libre. Bueno, yo quisiera, porque hemos visto que llevamos muchos años en el sistema sanitario público, primero con unos recortes brutales en la época después de la crisis de 2008, cuando parece que la cosa va remontando. Además, aquí en Comunidad Valenciana, con el cambio de gobierno, hay un compromiso importante del gobierno del Botani, que ya lleva 2 legislaturas, de incrementar el gasto sanitario público, que se ha ido produciendo año a año, y cuando ya parece que estábamos en una situación pues un poco más parecida a la anterior de la crisis del 2008, llega la pandemia y todo lo trastoca y tal. Y uno de los elementos, quitando la primera ola, que tuvo un impacto sobre todo hospitalario, que acabó resignificando todo el hospital, el resto de las olas, quien lo ha padecido o lo ha atendido de manera con más fuerza, ha sido la atención primaria, ¿no? Y yo quisiera que nos contaras un poco cuál es un poco esta experiencia, ¿no? Vale, sí. La COVID ha sido un trauma colectivo para toda la sociedad, y evidentemente también para todos los trabajadores sanitarios, ¿no? Todos han sufrió la población, y sufrieron los enfermeros, sufrieron los médicos, y sufrieron los pacientes, ¿no? Nadie esperaba que hubiera una pandemia de estas características, ¿no? Esto es lo que antes se consideraría una peste, una auténtica peste, ¿no? Sí. Yo creo que el primer desconcierto fue pensar que la medicina o la sociedad no había avanzado suficientemente como para dar una respuesta adecuada, ¿no? Desde el punto de vista técnico y científico, y que esto no iba a poder ocurrir, y sin embargo ocurrió, ¿no? Sí. Cuando empezamos a ver las imágenes de China, ¿no? De cómo se empezaron a cerrar las ciudades, pensábamos en primer lugar, que esto estaba lejos y que esto no llegaría aquí. Pero al cabo de unas semanas comprobamos que estaba aquí,
y que no teníamos otra alternativa o no sabíamos otra alternativa, no conocíamos más que la del confinamiento, ¿no? Era algo inimaginable que se pudiera parar la sociedad, ¿no? Con todo lo que conllevaba, sí, ¿no? Efectivamente. Enclaustramiento, la gente en casa, las fábricas cerradas. Yo recuerdo un día yendo a trabajar a Paterna, que paré en un semáforo a las 8 de la mañana y es que era el único coche que circulaba, ¿no? Esa sensación como que hubiera caído una bomba de neutrones, era algo increíble, ¿no? Claro, lo que sentíamos todos, sociedad y los médicos también, los sanitarios en general, desconcierto y miedo. Miedo al contagio, ¿no? Sí, por lugar. Es normal, además, quiero decir, con toda la experiencia de otras pestes y otras... Sí. Pero también miedo al colapso de nuestra cultura, de nuestra civilización. Se paraba la sociedad, no sabíamos qué podía ocurrir. El miedo a que en poco tiempo no hubiera suministros, no hubiera pan, no hubiera comida en los supermercados, ¿no? Entonces eso generó también mucha inseguridad, ¿no? Luego no poder ver a tus familiares, no poderte relacionar, ¿no? Luego en los centros de salud nos tuvimos que organizar a prisa corriendo, tuvimos que improvisar muchísimo, cambiamos toda la organización del centro. Sí que comprobamos que teníamos más autonomía de la que creíamos que teníamos. Bueno, eso es una buena noticia. Sí, eso fue... Nos dimos cuenta que, claro, las direcciones tampoco están preparadas para esto. Claro. Y que se dio mucha autonomía porque, bueno, nos tomamos la autonomía porque no había un plan concreto, sí que había protocolos, pero cada centro tenía que adaptar la atención como buenamente pudiera, según sus características. Y bueno, fue un cambio radical. Los médicos y los enfermeros todos perdimos los cupos de los pacientes, dejamos de atender a los pacientes de forma individual y también dejamos de verlos de forma presencial. Solo atendimos pacientes cuando tenían síntomas de COVID muy grave o ante una urgencia no COVID, pero muy limitadas, ¿no? Claro, eso provocó un gran malestar entre la población y entre nosotros, ¿no? No podías trabajar como estabas acostumbrado y estaba siempre con el miedo de si lo estaba haciendo bien o lo estaba haciendo mal, ¿no? Eso, la primera hora fue la peor de todas. Duró unos meses. Luego, cuando acabó la primera hora, pensábamos que ya íbamos a volver a la normalidad, lo que llamamos la desescalada. Luego nos dimos cuenta que no había desescalada, sino que iba a haber una montaña rusa que iba a haber continuamente. Es lo que ha ocurrido durante estos 2 años. Y claro, la siguiente fue dura, no tanto. La tercera fue muy dura en cuanto a volumen de pacientes. Ya nos dimos cuenta que estábamos prácticamente solos, los médicos de familia, los centros de salud en general, enfermería también. No quiero dejarla de lado porque fue una parte fundamental. Las especialidades, cuando se cerraron los centros de especialidades, se cerraron la atención ordinaria en el hospital. Sí que en la tercera ola, en diciembre, enero, sí que puedo decir que al menos en mi departamento colaboraron activamente los servicios hospitalarios, pusieron a ayudar a los centros de salud, pues el seguimiento de los pacientes COVID, hacer bajas laborales, ¿no? Fue algo que no pensábamos que pudiera ser, pero ocurrió. Pero en las sucesivas olas siguientes, como no llegaron a pararse los hospitales, toda la carga de trabajo vino para los centros de salud. La conclusión es que durante 2 años prácticamente no hemos hecho asistencia clínica normalizada. Se ha demorado muchísima actividad, se han retrasado muchísimos diagnósticos, sobre todo los de cáncer, o en el caso incluso de los de infartos. Una estadística del primer año indicaba que hasta la mitad, se habían diagnosticado la mitad de los infartos del año anterior. Fíjate. ¿Dónde estaban? Pues estarían muertos, estarían cronificados, ¿no? Entonces, eso aparte de todo el impacto sobre la salud mental, ¿no? Y la falta de atención. Sí, que todavía la viviremos. Sí. Aún no nos hemos recuperado de aquello. Y lo que está ocurriendo ahora es que lo que antes comentábamos en el café, que durante el COVID la gente entendió que el COVID no tenía tratamiento, en cualquier caso si estaba grave había que ingresar al hospital y un poco rezar para que se salvara, porque ya no había ningún tratamiento efectivo, solo la dexametasona y poco más, y que los catarros, los síntomas respiratorios, pues tenían que autotratarse con un control telefónico, ¿no? Ahora nos hemos encontrado que toda la experiencia de que una enfermedad que podía matarte casi no tenía tratamiento y no tenía casi atención médica, muy poca, ahora cualquier catarro vuelve la población a necesitar, parece ser, a ir al médico, ¿no? Al centro de salud, a que lo vean lo más pronto posible para que lo ausculten o le digan que es un catarro, ¿no? Es triste que no es COVID, ¿no? Que no es COVID, ¿no? Que es mucho menos grave, ¿no? ¿Cómo es posible que ahora todos los resfriados, casi todos, tengan que volver al médico a consultar, ¿no? Es algo que la sociedad parece que no hemos aprendido casi nada, ¿no? Bueno, pero eso puede ser por miedo. Eso iba a decir yo, eso es miedo, ¿no? No sé qué miedo, porque el miedo peor en todo caso sería el COVID, ¿no? Y sin embargo, con el COVID la gente se queda satisfecha con que les hicieran un seguimiento telefónico y si hacía falta lo citabas para escucharlo, ¿no? No sé, parece como si la sociedad, como ha tenido un trauma colectivo, piensa que no ha tenido la asistencia que se merecía,
ahora, digamos, necesito que ahora normalice mi vida. Ahora, cuando esté mal, iré al médico, ¿no? Claro, yo lo puedo comprender, ¿no? Pero lo que está provocando es una saturación grandísima del sistema otra vez, ¿no? O sea, tenemos muchísimo trabajo atrasado, que no hemos podido adelantar, queremos normalizar nuestra actividad, pero toda esta demanda excesiva por patología, no diré banal, pero menor, que antes podía autorregularse, nos está desbordando, ¿no? Sí. Es decir, que yo comprendo que es una ola, ¿no? O sea, es una ola que ha vuelto, sí. Y creo que dentro de un tiempo la población volverá a resituarse en general. También hace falta que la administración lance mensajes claros o alternativas claras para cómo tratar un catarro, cómo tratar un síntoma menor, y que no sea necesario que los ciudadanos vayan necesariamente al centro de salud. Yo creo que eso llega a un momento que volvemos a tener cierto equilibrio, ¿no? Sí, sí, pero de momento sí que hay una situación por parte de los profesionales de mucha presión, hay mucha utilización de los servicios, y por parte de la población pues hay como una especie de temor, de necesidad de esa atención que no han tenido, ¿no? Sí. También otro factor, ¿no? Considero que en la sobrecarga actual de los centros de salud, servicios de urgencias, tanto de primaria como hospitalaria, puerta de urgencias, que es que, bueno, la población en general ha estado poco sometida ha estado poco expuesta a virus durante estos 2 o 3 últimos años. Entonces, la inmunidad natural que se va generando, manteniendo habitualmente, pues no se ha generado durante estos años. Entonces, se está viendo que está circulando mucho más virus de lo habitual en esta época del año, ¿no? O sea, que estamos pagando la factura de haber llevado la mascarilla y no habernos relacionado durante estos años, ¿no? Por lo cual, el mensaje es que paciencia a todos, ¿no? A la población y paciencia a los sanitarios, porque esta sobreola pasará y se estabilizará, ¿no? Y veremos qué ocurre. Esperemos que el año que viene esté más estabilizado, tengamos las defensas adquiridas por las vacunas, adquiridas por el COVID, adquiridas por los virus que van a circular este invierno, y que tengamos una mejor situación, yo creo, a partir de la primavera del año que viene. Pero bueno, eso ya especular, ¿eh? Muy bien. Queríamos hablar también, esta sería un poco la visión del impacto de la pandemia de COVID sobre la atención primaria, los servicios sanitarios, y en especial sobre la atención primaria, pero también venimos viendo pues que hay una reivindicación muy fuerte por parte de los profesionales de atención primaria, que de alguna manera, y el ejemplo de Madrid, de la manifestación de Madrid, la población ha hecho suya sobre una atención primaria de calidad. Un poco lo que yo a lo mejor rimbombantemente digo, pero que me parece que es así, la atención primaria como un patrimonio ciudadano, ¿no? Como un patrimonio de la sociedad que hay que defender, pues como defendemos las torres de Serranos o el Micalet, efectivamente, ¿no? Entonces, las reivindicaciones últimamente en el terreno profesional, nosotros en ACDESA hemos promovido ya varias campañas sobre el tema de el incremento de presupuesto hasta el 20-25%, el aumento de recursos para la atención primaria. Aquí hay bastante discusión, ¿no? Porque luego cuando vas a las cifras y te comparas con otros, pues estás viendo estás viendo que no estás tan mal, ¿no? Que podría hacerse en otras cosas, ¿no? Aparte de... cuenta. Sí, no, lo que hemos estado comentando antes, hemos estado repasando los datos de la OCDE de 2019, y bueno, pues resulta que, en contra de lo que pudiera parecer, ¿no? Pues ya se sabía, España no está tan mal en comparación con el resto de países de la OCDE. Está, en cuanto a Producto Interior Bruto dedicado a sanidad, está un poquito por debajo de la media, pero no mucho por debajo de la media. Poco por debajo de Holanda, Australia, Francia, Alemania, pero cercano a la media de la OCDE. O sea que sí que es verdad que el porcentaje dedicado a sanidad privada está creciendo sí. En los últimos años, está poco por encima de la media de la OCDE. Sí que es una tendencia creciente, ¿no? Sí, que esto es preocupante, sí. Porque indica que algo está fallando. Algunos compañeros consideran que menos mal que está la privada porque te quita faena, pero no es real, porque los médicos de familia, al menos,
todos los que van a la privada acaban viniendo al médico de familia que le haga la receta. Efectivamente. Porque haga las pruebas, con lo cual casi prefiero que venga de entrada a mí, yo le pido las pruebas, le hago las recetas, lo que tenga que prescribir y lo envío donde corresponda. Porque al final es que es igual, es que todos los que van a la privada acaban en el sistema público porque está parasitando. Con lo cual, crecer a costa de la privada creo que es una mala... No soluciona nada. Y aparte crea dos clases de ciudadanos, los que se lo pueden permitir o los que las empresas pagan seguros privados porque antes había una desgravación fiscal, ahora no sé si la tienen, ¿no? Ahora no. Bueno, ahora no. A las empresas quizás, a los particulares no. Pues no, pero empresas creo que siguen teniendo una desgravación, ¿no? Pero claro, el que no se lo puede permitir, los jubilados de bajo poder adquisitivo o los trabajadores de empresas con poco volumen, no se pueden permitir eso. Por tanto, es crear dos clases de ciudadanos, ¿no? Sí, está claro. Por eso. Luego, en cuanto al número de médicos por población, pues tampoco estamos tan mal, ¿no? Un poco menos de médicos de familia respecto a la media de la OCDE, pero sí que es verdad que en cuanto a enfermería estamos muy por debajo de la media de la OCDE. Yo creo que eso es un tema que habría que potenciar, que hubiera más enfermeras, ¿no? Y hubiera enfermeras en los centros de salud. Yo creo que es la clave, va por ahí, ¿no? Sí. Y aquí lo hemos planteado muchas veces, ¿no? Que nos parecía, de hecho... el otro día, bueno, aprovecho para decirlo, yo estuve en una entrevista con el conseller en mi otra función, mi otra vida de vocal del Consejo de Personas Mayores de la Comunidad Valenciana, y nos comentó que, bueno, con las nuevas incorporaciones el número de tarjetas sanitarias por médicos son 1.300 y pico, o sea que es una cifra muy, muy adecuada, que estaría en la parte baja, ¿no? de los países de por aquí. 1.300, 1.350 de media estamos, al menos en nuestra zona y en muchas otras zonas, ¿no? Claro, los británicos quisieran tener de media 1.700, 1.800 porque están por encima los británicos, ¿no? Es un modelo sanitario en el cual nos hemos comparado siempre, ¿no? Sí. Pero en cuanto ahora personal trabajando, médicos de familia, estamos bastante mejor que ellos, ¿no? Lo que ocurre es que, como hemos comentado antes también, que yo calculo que entre un 25 o 30% de los días laborables los médicos no están trabajando. Yeah. Entre vacaciones, días de convenio. Cuanto más mayores, más días de convenio tienes. La plantilla de médicos de familia está muy envejecida. Tenemos muchos días de convenio. Tenemos muchos días de enfermedad porque somos mayores. Con lo cual, al final, yo calculo que 25 o 30% de los días no estás y te tiene que cubrir un compañero porque sustitutos no hay. Sí. Porque los sustitutos, que eran los trabajadores en precarios, que antes se contrataban para el verano o fines de semana, algo que estábamos en contra porque suponía tener un precariado, lo hemos incorporado a los centros. Eso está muy bien. Se ha incorporado a los centros, sí. Ya no hay trabajadores precarios, médicos de familia en el paro. Pero se supone que estamos en un nuevo paradigma que nos tenemos que autorregular. Sí. Entonces, los equipos tienen que autorregularse y tienen que sustituirse entre ellos. Y eso es algo en lo que no acabamos de estar preparados, ni porque tampoco sabemos cuáles son los incentivos para estar cubriéndose continuamente la sobrecarga de trabajo. Yo creo que bueno, es que tampoco hay muchos incentivos, ¿no? No hay incentivos. Los contratos de gestión al final determinan muy poco. Sí, pueden darte 500, 700 euros, depende. Sí, pero no solo económicos, pero incluso de otro estilo, ¿no? Para investigar o para hacer una carrera profesional más... Que esto sería otro debate, ¿no? Que si quieres luego entramos un poco en el tema de la gestión, ¿no? Bueno, no iba a decirte, pero que estás respondiendo ahora, porque te iba a decir, está muy bien, digamos, los datos, los porcentajes que estamos hablando y ese análisis, pero desde el punto de vista, por ejemplo, de una persona usuaria, lo que se da cuenta es que llega a pedir cita para acudir al médico al centro de salud, y le llega muy tarde. A veces he tenido una experiencia la semana pasada y la cita más próxima era en 2 semanas. Eso está pasando aquí en Valencia. Está pasando, sí. Eso te puedo contestar. Claro, y yo como coordinador de un centro de salud grande, claro, ¿no? Tengo que tomar decisiones sobre cuánto puede soportar un médico, aunque no siempre lo puedo controlar, y cuánta demora podemos permitir, ¿no? Y entonces, el gran debate es asegurar el equilibrio en la primaria entre la accesibilidad y la continuidad, ¿no? Si primero es un sistema en que lo más importante es la accesibilidad, quiere decir
que no hay límite al número de pacientes que puede haber un médico. ¿Cuántos pacientes puede haber un médico? No, te voy a decir, y también la calidad de la atención, que no sea una visita del médico que se dice, ¿no? De 2 minutos, de 1 minuto y no te dé tiempo a atenderlo. Tenemos planificado 10 minutos por paciente, pero... Si ¿Eso viene regulado, Hermen, o depende de cada centro de salud? Depende de cada centro de salud, pero en general se recomienda que menos de 7 minutos no debería de hacerse una visita. Una telefónica puede ser 5 minutos, pero nosotros consideramos, al menos en nuestro centro, que una mínima consulta telefónica digna debe ser 10 minutos, ¿no? Es difícil que poder hacerlo por menos. Pero claro, eso supone que todos los días los pacientes, por el tema de la accesibilidad, los pacientes que están mal, que quieren verse en el día, tienen que poder acceder al médico. Claro. Intentamos crear un sistema de filtros para que no pase todo, cualquier cosa, sino lo que realmente sea urgente o no se puede demorar. Pero todos los días supone un 25 o 30% más de actividad de la prevista. Si un médico puede empezar con 28 o 30 pacientes el día, acaba con 40 o 45 casi todos los días. Más de 30 o 35 pacientes no se pueden atender bien. Entonces, claro, ¿cómo podemos garantizar la accesibilidad a los ciudadanos y unas mínimas condiciones de trabajo y de calidad? De calidad, que se pueda hacer con calidad. O sea, es un gran dilema. O sea, como os comentaba antes, si el problema no está tanto en que los recursos o la cantidad de médicos que hay, yo creo que el diagnóstico es claro. Hace falta otras medidas para que los pacientes no tengan que ir tanto al médico o tengan alternativas. No es que los pacientes vayan por vicio o porque les gusta frecuentar, sino porque a veces no tienen alternativa. Muchas de las urgencias diarias son porque el paciente necesita un justificante para el trabajo. Es una reivindicación histórica nuestra de que se quite el justificante, la baja por 2 o 3 días. Por 2 o 3 días, hasta una semana, como Gran Bretaña. Es una declaración jurada, el trabajador la presenta a la empresa y ya está. O sea, menos burocracia. Vamos. Claro, todos los días se supone para cada médico de 5 a 7 visitas al día, solo para eso. Más luego, a cabo de una semana, tienes que hacer el parte de alta, ¿no? O a cabo de 4 o 5 días, ¿no? Solo con si se suprimiera esto, o sea, disminuiría la carga de trabajo. Quien dice esto dice muchas otras medidas, ¿no? Mejorar el sistema de información de las recetas, que es muy deficitario en la Comunidad Valenciana. O sea, la gente no sabe cuándo tiene que retirar los medicamentos de la farmacia y continuamente vienen al médico. Hay muchísimos factores que podríamos hablar mucho rato, que hacen que todo tiene que pasar por el médico. Y es donde yo creo que donde se deben tomar medidas o iniciativas que vengan de la Administración, de servicios centrales, para que el paciente no necesite ir tanto al médico, ¿no? Sí, os estoy sacando del adelante, no, pero os iba a decir, y más personal, digamos, no sé si es de administración, del que hay digamos, en la entrada del centro de salud, del que recoge las llamadas de los usuarios que quieren pedir cita, porque muchas quejas vienen muchas veces, por lo menos en mi entorno, en el entorno que manejo, de gente que se queja y dice, es que llamas al centro de salud no me cogen el teléfono. Es que no, aparte de que existe esa aplicación en el móvil que puedes pedir la cita por ahí, pero muchas veces mucha gente no tiene acceso a esas aplicaciones y llaman al centro de salud y la queja viene por ahí. Es que no me cogen el teléfono. Bueno. Han puesto una línea más, pero no han puesto un trabajador para que coja la línea. Bueno, se han puesto más líneas, se han casi triplicado las líneas desde el principio del COVID y se ha prácticamente duplicado la plantilla de personal administrativo. Eso está bien que se conozca. Que se conozca, sí. Se ha hecho un esfuerzo, también lo hemos dicho antes, ¿no? Que la Comunidad Valenciana se ha invertido muchísimo, se ha crecido mucho en personal, al menos esta zona se ha crecido más del 20% en mayo, solo un crecimiento de casi 20 y tantos % de personal para todo el centro, que es un crecimiento histórico que nunca se había producido. Sí. Pero a pesar de todo, sigue estando. Sigue habiendo un gran colapso, sigue habiendo muchísima demora. O sea que ese crecimiento tampoco es capaz de solucionar el problema, porque hay muchos otros factores que no son la falta de personal. Cuando los administrativos no lo pueden solucionar todo, si el paciente necesita un justificante para la empresa porque hoy está indispuesto, el administrativo no se lo puede arreglar. Sí. Y luego, también estamos en la cultura de que por teléfono se arregla todo. Como veíamos todo el día encima el rosario, que Byung-Chul Han dice que el móvil ahora hace la función de rosario. Estamos todo el día tocando el rosario para tranquilizarnos. Entonces todo tiene que pasar por el teléfono. Entonces si por teléfono no puedes solventar tus dudas, tus problemas, tus necesidades, parece que se acaba el mundo, que el sistema no funcione. Toda la vida ha sido centro de salud. Si el teléfono no funciona, pues es porque no hay bastantes líneas para atender toda la demanda. Es como decir, yo los viernes por la tarde quiero que la pista silla tenga 6 carriles de salida para no tener que coger el atasco, ¿no? Hay que crear 6 carriles de salida. Hay que poner 20 administrativos por la mañana. Tenemos 8 o 9 en Paterna. Hay que poner 15, 20 administrativos para atender todas las llamadas. Buscar otras soluciones, fomentar la aplicación y desplazarse. Si realmente es una urgencia, se desplaza al centro. O se puede ir por la tarde a pedir cita también, ¿eh?
cuando no trabajas. Los centros están abiertos de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Sí. Si no te cogen el teléfono por la mañana, te puedes ir por la tarde y te dan cita para el día siguiente o para cuando sea, ¿no? Sí, eso Es decir, que hay un discurso de que no me cogen el teléfono. Bueno, el teléfono, no se acaba el mundo con el teléfono, ¿eh? Porque asistencia hay. Y si el paciente va al centro, le atienden. Si es urgente, se le atiende. Y si no, se la cita para otro día. ¿No? Yo creo que también cabría un poco el discurso de que no me cogen el teléfono, ¿eh? Sí. En relación a esto, estábamos hablando parece que hubiera necesidad de una reorganización de los equipos para poder disminuir una carga de trabajo, por ejemplo, para el médico, innecesaria, burocrática. En el caso de las bajas, por ejemplo, es evidente. Y en el caso de otros, de la consulta, incluso para cosas menores, también parece que otros profesionales, por ejemplo la enfermería, podría jugar un papel mucho más activo y mucho más potente dada su formación, que es algo que también hemos reivindicado en esta tertulia, ¿no? Y ya nos gustaría saber tu opinión con respecto a eso. Ya lo hemos visto, ¿no? Que los datos de la OCDE sitúan a España en cuanto a número de enfermeras por habitante muy por debajo de la OCDE. Cualquier centro europeo o norte europeo tiene muchos más enfermeras que médicos, y aquí estamos por debajo, ¿no? Entonces, sería fundamental, ¿no?, que se ampliara la plantilla de enfermeras, que también se ampliara la dotación de los centros, porque los centros se han quedado pequeños. Sí. O sea, es que no cabemos todos, ese es otro gran problema, es que no cabemos todos. Esto me comentabas, ¿no? Que claro. Las incorporaciones nuevas allí os ha creado un quebradero de cabeza. Muchos médicos no tienen consulta, muchos enfermeros no tienen consulta, tienen que estar rotando. Cada día una consulta distinta. Luego, tampoco se puede crear el sistema ideal de que haya una consulta médico y a la una consulta de enfermería, que sería lo ideal para poder trabajar en equipo. Sí. No hay espacio, enfermería tiene unas consultas pequeñísimas o no tiene consultas. Entonces, claro, si incrementamos la población, la plantilla de enfermeras, pero los centros no crecen, no hay una inversión en centros, ¿dónde metemos esta...? ¿No? Sí. ¿No? Que sean jornada de mañana y tarde. Eso que genera un problema sindical, como puedes obligar a las personas a que hagan horario de tarde. O sea, obligaría a muchas reformas, ¿no? Entonces, que todo no está en crecer. Eduardo se sonríe porque es una de las peticiones. Que se para la tarde, ¿no? No, sí, a ver, yo creo que es que tú dices una cosa que es verdad, o sea, todo esto requiere que todos los agentes, todos los actores... Y me río por el tema de los sindicatos, por el tema claro. de todos los trabajadores, la población. Todos tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Sí. Para que esto se yo estoy sindicado mejor. También, pero que... Sí, claro, es normal que el sindicato defienda los derechos de los trabajadores, porque yo ahora tengo que pasar consulta por la tarde, porque no trabajo por la tarde, ¿no? Eso tendría que llegar a un pacto, o debería un pacto de llevar unas normas, o debería haber un decreto que obligar a los trabajadores a rotar mañana y tarde, no sé. Eso provocaría gran malestar entre los trabajadores. Ahora tengo que pasar consulta por la tarde cuando el resto de la población no lo pasa. ¿Por qué los sanitarios sí que tienen que hacer jornada mañana y tarde y otros no? Sí. Aparte que hay una tendencia, mira, ahora en educación está muy de moda el tema de la jornada continua. O sea, la compresión a las mañanas para que los nanos tengan libres. Y aquí estamos pidiendo un poco lo contrario, o sea, tenemos centros de salud y hospitales que están la mitad del tiempo desaprovechados. No los centros de salud, pero los hospitales sí. No, por las tardes sí es verdad que los centros están desaprovechados. O sea, hay mucho espacio que está desocupado, pero es un problema laboral. Sí, y la administración tiene que decidir si quiere rentabilizar los espacios por la tarde, tiene que crear condiciones laborales o cambiar un decreto o incentivos económicos para que el turno de tarde compense. No sé, había un incremento salarial importante para hacer un turno fijo de tarde, ¿no? No, iba a decir, o contratar más personal que ahora esté en el paro, o eso no es posible. En el paro no hay nadie, al menos en médicos, nada. Vale. Cada baja que hay, bueno, el paro no ya lo dice Ayuso, que es que no tienen médicos de familia porque no hay, no se presenta nadie. Aquí tampoco, aquí no tenemos médicos de familia ni de no familia. O sea, cada baja laboral que tenemos en nuestra zona, somos 70.000 habitantes, lo enviamos al paro, no hay nadie. ¿Y cómo es posible que ocurra eso? No vuelvo a sacar de... no hay. Las bolsas de paro en sanitarios no hay. De enfermería hay algo, también se está agotando, y de celadores administrativos sí que hay más, sí que hay más. Para que, pues a veces no tienen la formación
adecuada para trabajar en sanidad, ¿no? Esa es otra cuestión, ¿no? Porque se echa mano del paro, ¿no? Sí. Y vienen administrativos celadores pues que no han trabajado nunca en atención primaria ni en sanidad, y haría falta quizá una bolsa especial, ¿no? Pero es otra cuestión. Pero en el caso de los médicos, nada, no hay nada en el paro, porque el trabajo y los contratos van por otro conducto. O sea, explica un poco más eso. A ver. Pues la bolsa, no hay nadie. Pero al final somos los coordinadores de cada centro los que nos buscamos los contactos para conseguir personas que están mejor trabajando en un sitio, en precario, quieren cambiar de trabajo, entonces negocian contigo. Tú va a salir una plaza no sé cuándo, si te vienes, ¿no? Yo te propongo, primero va a la bolsa de paro, se cumple la normativa, va a la bolsa de paro, no hay nadie, y si no hay nadie, luego yo puedo proponer a la persona. Entonces, de facto, al final somos los coordinadores los que estamos gestionando esas carencias. Bueno, de las direcciones, por supuesto, pero es que la bolsa no hay nadie, pero vas a la bolsa no hay nadie, porque la gente no espera que de la bolsa le contraten, ¿no? No espera. Entonces, al final los contratos que se hacen pues son de la gente que vas conociendo, que podría interesarle, las promociones MIR que van a acabar, o algún médico que sabes que está muy lejos, otra comunidad. Yo he llegado a hacer entrevistas por Webex en Valladolid con médicos que podían venir a trabajar con nosotros. Sí. O sea, claro, es un gran problema. Luego también no hay médicos de familia en el paro, no hay. Y lo que estamos contratando casi todos son médicos no de familia, que no tienen la especialidad, o médicos de Sudamérica o de Centro Europa, que no tienen la especialidad. Igual en su país tienen una especialidad, es frecuente que vengan cirujanos, anestesistas, pero no se les reconoce la especialidad, trabajan como médicos de familia, pero médicos que tengan el MIR hecho en su país. Yo quisiera apuntar solo, porque sí que es verdad que lo que está contando Mere es la realidad, las bolsas están vacías, pero ojo, el otro día precisamente le comentaba yo a él que asistía a un webinar de un referente de atención primaria del Estado, que es Juan Simó, con Beatriz González, que es una catedrática también de economía para la salud, que lo hacen muy bien y que tienen un estudio muy sesudos y muy bien hechos. Y estamos en el momento que más médicos por 100.000 habitantes hay en este país. O sea, esto de que no hay médicos, es verdad que no hay médicos, pero es que la mayoría de los médicos que están saliendo se van a la primaria, a la privada, se van a aquellos que les ofrecen mejores condiciones de vida y trabajo. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. La precariedad del sistema sanitario público ha sido antológica y sigue siendo antológica. Y esto... Eso lo hemos hablado muchas veces. Eso claro. lo cuentas hace unos años y la gente no se lo puede creer, que van a encontrar mejores condiciones trabajando para la privada que trabajando en la pública. Sí, eso es triste, ¿no? A ver, médicos de familia hay. No sé si habría suficientes, creo que no va a haber suficientes médicos de familia vía MIR para cubrir las jubilaciones de los próximos años, porque somos un colectivo muy envejecido. Entonces, en primaria, médicos de familia somos el colectivo de la especialidad más envejecida y en 5 años vamos a tener un problema grandísimo. Yo creo que ni siquiera incorporando las promociones que van a salir, van a acabar a MIR, va a ser suficiente para reponer a los que nos vamos a jubilar. Pues eso es un peligro muy grande. Eso está ahí, eso es un tsunami que nos va a venir y sabemos que va a venir y eso está alertando desde hace tiempo y no hay mecanismos suficientes o no se está tomando las medidas para pelear esto. Pero es que incluso aunque se aumente el número de MIRes que vayan a salir de familia, el problema es que gran parte de los MIRes que acaban se van a otro trabajo, no quieren trabajar en el centro de salud. Entonces yo, grosso modo, antes le contaba a Eduardo que estimo, por lo menos en mi zona, en los últimos 15 o 20 años, no más de un 25% de los médicos de familia que han acabado el MIR tienen cupo, trabajan de médico de familia. ¿Dónde están? Están en los hospitales, en puertas de urgencias. Calculo que en el Hospital Arnau casi la mitad de los médicos de urgencias son médicos de familia. Están en el SAMU, están de médicos forense, se han vuelto a presentar en MIR, están en salud pública y algunos en la privada. El tema de la migración, eso es de hace tiempo. Alguno emigra al extranjero, pero ahora, hoy en día pocos, porque ahora hay trabajo en España de médico. Antes no había, antes había un trabajo precario. El problema es que ahora los médicos nuevos que acaban la especialidad de medicina de familia no quieren, muchos no quieren someterse al trabajo del médico de familia del día a día. 40, 45 pacientes al día, 8 o 10 de urgencias cada día, 15 presiones, exigencias, ¿no? Y sin hablar de los problemas de relación muchas veces con el especializado, que cada vez nos exige más, ¿no? Sí. Entonces, consideran que están sometidos a más presión laboral
que sus compañeros de carrera que han hecho otros MIRES y se dedican a hacer ginecología, otras especialidades, en las cuales la cita está blindada. Un especialista tiene 15, 20 citados al día y puede ir a una urgencia o dos más, pero no mucho más. Un médico de familia sabe que cada día es imprevisible las visitas que va a haber o las urgencias que puede tener. Como yo a veces digo, somos como la arena de la playa que cuando crece, viene una ola, ¿no? Y un tsunami, arrasa, ¿no? Y la arrasa con nosotros. Cuando hay una crisis o una ola de gripe o de COVID o un día malo, arrasa. Y luego nuestra función, que hemos dicho, de vigilar la puerta de entrada al castillo, ¿no? Claro. Somos la puerta de entrada, tenemos que vigilar y tenemos que pelearnos con el pueblo que quiere entrar dentro porque considera que dentro está la pócima mágica, como decía Bárbara Starfield, ¿no? Sí. Es un trabajo que desgasta mucho, tenemos que estar peleando cada día para mantener la puerta, es algo, ¿no? Y como no le dé la poción te van a mirar mal. Pues claro, los de dentro, los que están dentro del castillo, tienen la agenda controlada, tienen visitas controladas, nosotros no lo tenemos. Entonces es un trabajo que desgasta más, ¿no? Por eso muchos no quieren hacer ese trabajo, ¿no? ¿Y cómo verías, y qué medidas crees tú que habría? Porque uno de los problemas que hemos hablado aquí muchas veces y hemos debatido es la falta de herramientas para una gestión o para incentivar, digamos, aquellos elementos que son más precisos o más preciosos para el sistema, pero que están poco bien o están maltratados, ¿no? Por ejemplo, la medicina de familia. ¿Qué podría hacer la administración ahí para favorecer que la gente se implicara más en la medicina de familia, se cubrieran esas plazas que se han dejado libres? Pues que las condiciones fueran mejores. Yo creo que debe haber un plan integral, pues hay muchísimos planes, ¿no? Pero el plan tendría que pasar porque gran parte de la demanda que va al médico de familia la ve a enfermería, se resuelva sola, se resuelvan las farmacias están concertadas, algunas con el sistema público, que puedan prescribir ciertos medicamentos al cargo del sistema público, como farmacias británicas, que lo pueden hacer, que las bajas cortas no pasen por el centro de salud y que todos aquellos informes de salud no pasen por el médico de entrada, ¿no? Que haya un filtro, un personal administrativo cualificado que pueda cribarlo y pueda pasarle al médico solo el acto clínico, ¿no? El gran esfuerzo es organizativo. O sea, si ponemos más médicos y el médico tenemos que seguir haciendo lo mismo, no vamos a resolver nada. Bueno, ahora están ampliando la cartera de servicios de los centros de salud, ¿no? Lo estábamos hablando el otro día. Sí. Eso nos gustaría preguntarte, ¿cómo ves esto, ¿no? La compra de ecógrafos y la cirugía menor y todo. Bueno, me dijiste, yo estaba un poco escéptico y me dijiste, bueno. Bueno, a ver, es un tema complejo, ¿no? Cirugía menor, ahora se llama cirugía menor, pero yo recuerdo que cuando acabé la carrera, antes de hacer el MIR... Ambulatoria, ¿no? Sí, yo trabajaba de médico de pueblo unos años, ¿no? Tenía el MIR, y entonces allí pues era todo el día, estaba localizado todo el día, venía un paciente, tenía una herida, pues lo suturabas, venía un quiste sebáceo, había que drenarlo, tenía una verruga, había que quitarla, pues la quitabas tú o con la enfermera. Lo quitamos ahora o después o mañana, tenías la enfermera al lado, lo podías hacer en un momento, ya te ayudaba, estaba muy integrado esa actividad, ¿no? La pequeña cirugía menor, una uña encarcerada, la podía recortar. Todo eso ahora se llama cirugía menor y se ha creado un circuito para que unos médicos del centro, un día se citen al paciente y en lugar de enviar a cirugía, hace tiempo que no hacemos estas cosas porque no tenemos tiempo, ¿no? Sí. Entonces se cite, en nuestro caso se va a ir al hospital el médico de familia para que haga la microcirugía, ¿no? La cirugía menor, ¿no? Yo creo que ese no es el modelo adecuado, ¿no? Sí que deberíamos hacer esto, pero debería hacerse de una forma mucho más integrada. Si hubiera centros de salud en condiciones, consulta de médico, consulta de enfermera, fuera muy fácil, hubiera funcionado bien las unidades médico-enfermera, sería muy fácil poder hacer cirugía menor, porque es lo que ha hecho el médico toda la vida. Sí. Para que últimamente nos hemos convertido... Los médicos y los enfermeros han hecho eso toda la vida. En lugar de hacer trabajo manual, hacemos trabajo de gestionar servicios, gestionamos información, ¿no? Nos hemos convertido en unos burócratas que estamos todo el día gestionando información del ordenador, ¿no? Y no hemos entrado en el tema de la alineación de informática ni de la inteligencia artificial, que era otro factor de alineación, ¿no? Sí. Pero bueno, que cirugía menor. Creo que sí, habría que hacerlo, habría que recuperarlo, pero hay que tener las condiciones para que se pueda hacer. No es que las hacemos porque el sistema actual no lo favorece, ¿no? Y el tema de las ecografías. En algunos países el ecógrafo es parte de la consulta de médico de familia, por ejemplo en Alemania, ¿no? Pero digamos que allí los médicos funcionan de otra manera, tienen más incentivos, ¿no? Para hacer esto, ¿no? Cobran por hacer la ecografía, ¿no? Se forman en ecografía y la suelen comprar ellos, suelen tener el ecógrafo ellos, ¿no? Modelos en el que el ecógrafo es público, es de todo, está compartido y unos hacen ecografías para todo el equipo, no sé, se está instaurando, ¿no? En Alicante sé que hay muchos centros que lo están haciendo y parece que la
experiencia es positiva. Yo en el tema de la ecografía pienso que no es mala técnica, o sea, creo que es algo bueno que se incorpore. Sí, ¿no? Sí. Yo también creo que en principio, ¿no? Esa socialización de una técnica que estaba restringida. No lo abdominal, si el médico tiene habilidades, tiene el ecógrafo en la consulta y no le cuesta. Habrá una formación, entiendo yo, ¿no? Que deba de haber. Sí, hay formación. Hay formación, puede hacerla individual y también las direcciones facilitan la formación. De momento se está formando unos referentes para que luego sean ellos los que enseñan a los demás. Pero sí, yo creo que la ecografía sí que tiene mucho futuro, ¿eh? Sí que tiene futuro y va a ser algo que va a mejorar la calidad del asistente. Si una persona con un dolor abdominal y sospechas un cólico nefrítico, la ecografía, si ves la piedra, ya sabes que está ahí. Si no la ves, puede que lo sea, pues la derivas al hospital si lo consideras oportuno. Pero sí que puede favorecer algunos diagnósticos precoces, ¿eh? Y por otras cosas, los retinógrafos creo que están comprando también. Sí, los retinógrafos. Todo el tema de la telemedicina, esto ya se hace con dermatología, si no recuerdo mal, ¿no? No derivar pacientes, sino derivar o consultas entre el médico de familia directamente con el especialista para determinadas cosas. Esto es un campo que habría que explorar también. Sí, lo que pasa es que deberíamos considerar que una teleconsulta, una consulta al especialista debe contar como una consulta de verdad. Lo que ocurre es que luego la contestación del sistema aún falla a veces, porque hay contestaciones que se pierden, se quedan en el aire perdidas y no te cuenta como consulta. Tienes que ir a un trabajo adicional, que tienes que entrar a un buzón a ver la respuesta del especialista. Debería regularse mejor cuando el especialista contesta solo por escrito o cuando asume el paciente, ¿no? Ahora nos encontramos con la situación de que es el especialista el que decide si te acepta el paciente, lo ve, o simplemente te contesta, ¿no? Eso nos genera una cierta inseguridad, porque muchas veces se envía lo que quieres que te lo vean. Generalmente quieres que él te lo vea, ¿no? Debería regularse mejor cuando el médico hace la petición, que es una teleconsulta presencial o consulta solo online, ¿no? Para definirlo, porque eso a veces crea unos terrenos de nadie en el que queda diluida la responsabilidad, ¿no? Bueno, como nos falta poco tiempo, yo quisiera tratar un tema que nosotros también aquí que es el tema de la participación ciudadana, ¿no? De los consejos de salud de zona, de la importancia que tiene incorporar a la ciudadanía en esa ambición que yo tengo de convertir a la primaria en patrimonio ciudadano social, pues que ¿cómo ves tú este tema? ¿Hay algún departamento, ya lo hemos hablado aquí alguna vez, el del clínico, que ha desarrollado, bueno, yo el otro día en el encuentro que hicieron en el Aula Magna de Medicina, ya sabes que el Aula Magna de Medicina impone, sobre todo si hay poca gente, pero yo me quedé alucinado de la cantidad de gente que había. Entonces, esta historia, esta simbiosis entre la ciudadanía y la medicina primaria, sobre todo, ¿cómo la ves? Bueno, yo la veo muy importante. Lo que ocurre es que la situación actual, bueno, algún departamento es pionero, sé que en el clínico hay consejo de salud en la mayor parte de las zonas, o en todas las zonas. De 17 creo que menos en 4 en todas las zonas. Exacto. Pero en el resto de departamentos no hay mucho interés, bueno, no hay no están instaurados, ¿no? Y la zona de salud que quiere organizarlo, puede organizarlo. No siempre las direcciones hasta ahora estaban de acuerdo en que se organizaran, ¿no? Sin el visto bueno de la dirección. Es frecuente que las direcciones no estén muy interesadas. No están en contra, pero tampoco estén muy interesadas. Entonces, si algún centro se empeña en crear un consejo de salud, que le llame como quiera, ¿no? Pero, vamos, yo pienso que sí que es importante que la ciudadanía participe, ¿no? Esté informada y participe en las decisiones. Bueno, por lo menos tengas un consejo asesor, ¿no? El perfil que se le puede dar a los consejos de salud, ¿no? Pero yo creo que se debe impulsar desde la consellería, que en todas las zonas de salud hubiera un consejo de salud, ¿no? Yo sí que estoy a favor, ¿no? De hecho, yo he tenido contacto con las asociaciones de vecinos de Paterna, he colaborado con alguna actividad y yo he ofrecido al menos hacer reuniones con las asociaciones de vecinos, ¿no? No he constituido un consejo de salud porque tampoco tengo una directriz de la dirección de que se constituya como tal, ¿no? Sí. Entonces, pues, debe ser una iniciativa que debe partir de... Sí, probablemente en el clínico ha ocurrido así porque el equipo de gestión, de dirección del clínico está muy por la labor, son primaristas la mayor parte de ellos y han estado muy por la labor porque sustento legal no tiene, pero la realidad es que está funcionando y está funcionando bien, están desarrollando actividades de salud comunitaria y a mí me parece que
esta coalición entre profesionales y ciudadanos legitima la sanidad pública de alguna manera. O sea, el ciudadano, si está cerca y se le explica, como hoy estás explicando aquí tú muchas cosas, pues entiende estas cuestiones, ¿no? Y se evitan situaciones que, por cierto, me gustaría que lo comentaras, ¿no? El tema, habéis tenido una agresión, ¿no? Sí. No quería, como te comentaba antes, no quería que fuera el centro ni el principio, sí, para no desvirtuar la entrevista. Sí, ayer, desgraciadamente, una compañera nuestra, una facultativa de Paterna, sufrió una agresión física grave. No hubo heridas graves, pero fue grave porque fue agredida con un bastón y con puñetazos y la tiraron del pelo, porque en ese momento estaba atendiendo a un señor. Venía por un resfriado, un dolor de pecho, y surgió un aviso urgente de un intento de suicidio. Entonces la facultativa le dijo al paciente y al familiar que tenía que salir. Entonces el familiar se lo tomó muy mal y, bueno, de repente empezó a gritarle y a agredirle, ¿no? Claro, es una cosa intolerable. Esta persona se fue destrozada a casa, pusimos la denuncia. La policía creo que ha detenido a la agresora, porque hay que recordar que somos autoridad, los facultativos somos autoridad, sí. Y no se puede consentir que esto ocurra, ¿no? No es que sea una cosa generalizada, pero de vez en cuando sí que hay brotes de violencia, ¿no? Yo pienso que en este caso quiero entender que es más esa persona, ¿no? Que haya un ambiente agresivo, ¿no? En la sociedad, ¿no? Sí que son más frecuentes algunas agresiones de los servicios de urgencias, por lo menos, si no físicas, presiones y coacciones, ¿no? Pero bueno, no quiere decir que últimamente haya más violencia ambiental, es algo que de vez en cuando ocurre, ¿no? Pero en cualquier caso hay que rechazarlo y repudiarlo. Y mañana hemos convocado una concentración en todos los centros de salud de nuestra zona, en todos los puntos de atención, La Cañada, La Coma, de Mallar y El Clot, para manifestar nuestra repulsa a las 12. Que si alguien quiere sumarse, están invitados. Sí, hombre, yo quería que contaras esta historia, porque es verdad lo que tú dices, esto es un incidente, no es lo habitual. Pero que viene a cuento de que esa mejor relación o esa coalición entre ciudadanía y profesionales es necesaria, y muchas cosas, por ejemplo, el caso que tú has explicado es meridiano, es decir, tú estás atendiendo como profesional una consulta y te llega una urgencia de un intento de suicidio, si tienes que priorizar, ¿no? Y esto, si esa relación entre ciudadanía y profesionales está engrasada, esto se entiende muchísimo mejor, ¿no? Y por eso nos parecía importante sacar el tema. Sí, nosotros de hecho hoy los compañeros de Paterna están contactando con las reuniones de vecinos para dar informarles de lo que ha ocurrido y si quieren sumarse mañana a la concentración. Muy bien. No sé, no quería interrumpir Sí. No, es que estoy viendo la hora, ¿no? y sé que tenéis prisa. Nos llega por aquí una sugerencia, pero yo creo que esto es ya para otro espacio, porque además nos dice: por no interrumpir la entrevista, quisiera pedir que se profundizara más en la explicación verosímil de por qué los especialistas tienen tantas listas de espera, demoras, con tan escaso número de consultas. Dice: he creído que ha dicho 15, 20 visitas por día. Es lo que nos pregunta una oyente. No sé si Hermes nos puede decir algo, si no, para otro espacio tendremos que tratarlo. Y yo decir que también se nos queda pendiente hablar del papel o la importancia que tiene la salud mental dentro de la atención primaria, porque muchas veces hablamos de ella como la hermana más pobre de las pobres, ¿no? Sí. Bueno, aparte Mere ese tema lo conoce porque ha trabajado con psiquiatría en su... Sí. Vale, pues el tema de la especialista. Yo considero que un servicio especializado no puede pasar consulta en 5 minutos ni en 10 minutos, mínimo 15, 20 minutos una primera, ¿eh? O sea, incluso las primeras de salud mental pueden ser 1 hora, 50 minutos, ¿eh? Las segundas pueden ser 15, 20 minutos, pero no podemos exportar el modelo de que si un médico familiar ve un paciente 10 minutos, el especialista que lo ve en 10 minutos. Yo creo que eso no vale, ¿no? Por lo menos las primeras visitas, quizá una visita de seguimiento a un especialista en un tema muy concreto, algo sencillo, igual lo puedo hacer en 10 minutos, ¿no? Pero yo creo que 15, 20 minutos es el mínimo para una consulta digna. Si eso sumas, eso salen 15, 20 visitas al día, no le puedes pedir más al especialista. Claro, no puedes ponerle que trabajen más, 25 o 30, eso no es la solución. Eso no es la solución, ¿no? Evidentemente, lo que he dicho,
Los especialistas tienen las visitas blindadas, ellos no pueden poner más, porque si ponen más trabajan peor y esa no es la solución. En cualquier caso habría que ver si las necesidades de los especialistas de un determinado departamento son suficientes o no, ¿no? Pero también es verdad que como la demanda de especialistas es muy grande, ¿no? Es algo que viene también de la privada, que a la libre elección del especialista, yo voy al especialista, yo que voy a ir al cardiólogo. Los médicos de familia tienen mucha presión para enviar al especialista, esté justificado o no esté justificado. Y tenemos que luchar mucho, y negociar con el paciente, desarrollar nuestras habilidades clínicas para darle una atención de calidad. Si lo puedes resolver tú, si quieres que estás capacitado, lo tienes que resolver tú. Pero no enviar porque el paciente te presiona. Entonces, muchas veces se envía al paciente al especialista porque te está presionando, ¿no? Te presiona y al final sales de la consulta como puedes, ¿no? Eso engorda la lista de espera de los especialistas, ¿no? Eso es una parte, ¿no? Y otra es que a veces no hay suficientes especialistas. Hay especialistas que solo tienen consulta, por ejemplo, 2 días a la semana, ¿no? O sea, hay especialidades, por lo menos en nuestro departamento, que son deficitarias, como por ejemplo rehabilitación, ¿no? O algunas otras, ¿no? No se puede poner, no, pero sí que hay unas cuantas que son deficitarias en personal, ¿no? Y también depende de la cultura del departamento de si hay que ir a este especialista o al otro. Y es que quiero ir al especialista de hueso. No, mire, no es el del hueso. Es lo que tiene esto un problema articular, pero su patología irá mejor si va a rehabilitación o al reumatólogo o al médico de familia, ¿no? Porque es verdad que todo quiere tener al traumatólogo, ¿no? Entonces ahí la lista de espera para el traumatólogo es muy grande porque hay mucha presión para ir a ellos, porque hay un valor cultural de que todo lo del hueso va al especialista, ¿no? Es un tema bastante complejo y esto requeriría por eso otra. No lo guardamos porque no nos da tiempo. ¿Vale? Para otro momento, ¿no? Porque y lo de la salud mental también daría para otra reunión, ¿no? Sí. Pues aquí tienen los micros abiertos, ¿eh? Ya le dejo. Lo de salud mental sí que otro día lo vamos a hacer específicamente sobre salud mental, porque a mí me parece que es un tema que además va a más, ¿no? Me preocupa las cifras de suicidios, por ejemplo, que están diciendo que intentos de suicidios. Y edades. Intentos de suicidio. Los suicidios, bueno, hasta el COVID, ¿no? Los suicidios en Occidente estaban disminuyendo. Sé que había una cierta disminución. Y lo que sí que comentaba, los intentos de suicidio en jóvenes, sobre todo desde el COVID, ¿no? Pero bueno, sí, es un tema candente el problema de la salud mental, porque cada vez la población está peor, es un tema muy complejo, ¿no? Hay muchos factores, ¿no? Y evidentemente yo no estoy por el factor biológico, sino por el factor social. La gente está peor porque la sociedad en conjunto está peor. Hay muchos problemas laborales, poca expectativa. El domingo venía un artículo en Ideas del País sobre el tema y me llamó la atención la importancia que le daba al tema social frente a al modelo biológico, ¿no? Más que la genética, la epigenética. La epigenética, efectivamente. Y los problemas sociales y los problemas laborales. Gran parte de los problemas mentales vienen de conflictos laborales, ¿no? De la mala calidad del trabajo, ¿no? Sí. Y cómo se está viviendo los sentimientos, la manera de abordar autogestionar las emociones. Algunos consideran incluso que lo que más daño ha hecho la salud mental es el DSM-4, el sistema de clasificación, ¿no? Que es lo que ha contribuido a que... El DSM-4, por si la audiencia no lo sabe, es la clasificación de enfermedades psiquiátricas, ¿no? Psiquiátricas. Que es la Biblia. Si un paciente tiene esta enfermedad, si cumple estos criterios, ¿no? Eso ha ido aumentando y ampliándose. Algunos consideran que clasificar a las personas según este criterio está contribuyendo a que haya más personas consideradas enfermas, ¿no? Claro. Y cada vez hay personas que antes serían normales, ¿no? Más o menos normales, con rasgos raros, pero hoy en día se considera que son enfermos, ¿no? Claro. Si aplicáramos el DSM-4 a la población, fíjate. O a los personajes que aparecen en un libro de Dostoyevsky, creo que no se salvaría nadie, todos estarían enfermos. Efectivamente, y no te digo en el Parlamento. Exactamente. Bueno, pues oye, ¿vale? Muchísimas gracias Mere, por haber participado con nosotros en esta. Creo que es muy necesario este tipo de entrevistas, de dar a conocer, de poner al servicio de la audiencia estos testimonios que me parecen tan importantes, ¿no? Y gracias a Radio Clara por darnos esta cobertura. Yo ya sabéis que estoy encantado. Muchas gracias a vosotros. Gracias a Eduardo y gracias a Radio Clara por invitarme. Muchas gracias a vosotros, y ahora dejo encargado a Eduardo que vaya gestionando ya más espacios. Un abrazo, salud y hasta la próxima. Vale, hasta luego. Lliure Directe Radio Clara, fins ací l'espai d'Agdesa de l'Associació Ciutadana per a la Defensa i la Promoció de la Salut ací al País Valencià. Lliure Directe
Radio Clara. Al mes de desembre, com sempre, s'ha posat nerviós.